Hola, ¿cómo están? Soy Daniela Vaz, periodista del Libero, y en este programa vamos a hacer una especie de balance de lo que fue el 2024 y vamos a hablar de los temas que marcaron el año en la opinión pública. Para esto le damos la bienvenida al gerente general de CADEM y cientista político Roberto Isixson. ¿Cómo está, Roberto? Bienvenido. Muy bien, Daniela, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de Muchas acompañarte. gracias a usted por estar acá. Parte de los temas indudables que marcaron este año, partimos con la muerte del expresidente Piñera, luego tuvimos el caso Monsalve, se podría decir que son algunos de los hitos, pero me gustaría preguntarle a usted, que es el que está encima de la opinión pública y midiendo a los chilenos todas las semanas, si tuviera que resumir el 2024 en 4 momentos, ¿cuáles serían esos? A ver, yo creo que hay más de 4 momentos. Hay al menos eh, momentos relevantes para la relación de la opinión pública con el gobierno, otras con respecto a lo que ocurrió en Chile, ¿cierto? En ese sentido, de hecho, es interesante que los chilenos le ponemos al año una nota 4,4. Es una mala nota, un 4,4, pero al menos pasamos de curso. Y ese 4,4 yo creo que está explicado en parte, evidentemente, por un creciente malestar público asociado a la delincuencia y el crimen organizado. La delincuencia es la palabra del año. Un clima de incertidumbre es lo que predomina como estado de ánimo general. Los escándalos, ¿cierto? Principalmente Monsalves y Hermosilla, que fueron las dos principales noticias del año, y una economía que no crece y que no logra generar condiciones estables para el consumo que vayan más allá del Cyber Day, del Black Friday o de la Navidad. Entonces, esa es la parte como negativa que nos baja la nota como país, ¿cierto? Delincuencia, escándalos y la inestabilidad económica. Pero hay cosas que también evidentemente fueron positivas. Vimos un 2024, quizá uno podría resumirlo, es el primer paso para dejar de estar mal, es dejar de estar peor. Y es un año donde se estabilizó de alguna manera Chile, mejora la satisfacción personal con la vida, lo muestra la encuesta del CEPA, un 73%. Varios chilenos nos alegraron el día a día. Emilia Díez, la candidata a Mi Universo, Los Bunkers, que fue el mejor concierto del año, Cris MJ con su cuarta canción en Spotify a nivel global, Pedro Pascal, que sigue brillando en Hollywood, la Fran Crobeto, que con su oro olímpico, Colo Colo, que es el equipo favorito de los chilenos, no el mío, pero es el favorito de los chilenos, vuelve a ser campeón. Entonces, pasaron cosas también que fueron positivas, ¿cierto? Y que reflejaron un estado de ánimo que nos deja con esta nota promedio 4,4, de nuevo mala, pero al menos no pasamos de curso y nos permite mirar con algo de optimismo lo que pueda ocurrir el 2025. En Es términos decir, políticos, sí, dime. sí, perdona, en los hitos que tú mencionas, lo negativo se asocia más bien a la política y lo positivo a otros hechos de carácter nacional que no tienen nada que ver con la política o con lo que hace el gobierno. Eh, yo creo que lo que estamos viviendo en términos de delincuencia y crimen organizado no es algo que podamos asociar a la política. Yo creo que es un problema que tiene el Estado de Chile y que en general política y economía, ¿sí? Yo creo que es un problema que tiene el Estado de Chile y que tiene el mundo entero. Cuando uno ve, por ejemplo, las razones por las cuales los norteamericanos decidieron votar por Donald Trump, ¿cuáles eran los dos principales issues? Seguridad asociado a inmigración y economía asociada a costo de la vida. Y los atributos por los cuales decidieron elegir a Donald Trump son experiencia para gobernar y autoridad y liderazgo para poder hacer los cambios necesarios. Básicamente efectividad. No tomando en consideración, ¿cierto?, el carácter moral o la ética del candidato, que además consideran que no la tenía. Y vemos que eso está pasando en Estados Unidos y hoy está pasando en Europa también y está pasando en nuestro continente. Entonces, es evidente que el gobierno y el gobierno del presidente Boric va a ser evaluado y de hecho el principal hito negativo hoy día asociado a este gobierno es su gestión frente a la delincuencia y el caso Monsalve.
pero me parece que trascienden por muchas veces, ¿cierto? Al gobierno. Y es algo que hemos ido acumulando durante los años y que no hemos ido logrando resolver como país. De hecho, en términos económicos, tenemos que recordar que llevamos 10 años creciendo desde el 2014 a la fecha, creciendo a tasas menores al 2%, promediando el 2%. No es una novedad este gobierno el crecimiento del 2%. Viene desde el 2014 y por lo tanto es el Estado el que no es capaz de asegurar progreso. A mí me parece que lo que está viviendo de nuevo Chile y el mundo entero es que nuestra democracia, nuestros sistemas no están siendo capaces de asegurar orden y progreso, que son los pilares fundamentales y fundacionales de las democracias liberales. Y esa es la urgencia. Y claro, cuando vemos que la política básicamente no es capaz de ponerse de acuerdo en nada o prácticamente en nada, más allá de algunas cosas específicas que creo que sí fueron buenas noticias y que se le reconocen al gobierno, como por ejemplo la ley de 40 horas, la ley Karin o la aprobación del Ministerio de Seguridad, pero en las cosas estructurales no avanzamos. Creo que evidentemente hay un deterioro de la relación de la opinión pública con la política. Bien, ya que estamos hablando de los puntos del gobierno, conversemos un poco sobre esta aprobación sostenida que tuvo el presidente prácticamente todos los meses, con alrededor de un 30%. ¿Qué podemos analizar de este porcentaje y cuáles fueron los momentos en que subió o bajó esa aprobación? Bueno, como tú bien dices, efectivamente la aprobación del presidente Boric va a cerrar el año en un 31%, independiente incluso de lo que pueda pasar en la medición que va a quedar de la semana del año, porque dos números no van a afectar los 52 anteriores, el promedio de los 52 anteriores. Ese 31% de aprobación del presidente Boric durante el 2024 es exactamente igual al que tuvo el 2023 y no muy distinto al del 2022. Y básicamente lo que muestra, creo que son dos cosas relevantes. Uno, es que los niveles de aprobación del presidente Boric entre octubre del 2022, las semanas posteriores al triunfo del rechazo en el plebiscito de salida, y hoy día no han variado. O sea, aquellos que votaron apruebo tienen una probabilidad muy alta de aprobar al presidente Boric, y quienes votaron rechazo más bien tienen una tendencia a desaprobarlo. Ese es un factor importante porque de alguna manera la relación del gobierno y del presidente Boric con los chilenos es una relación electoral, que está electoralizada. Recordemos que el presidente Boric es el primer presidente de la República que ha tenido 5 elecciones durante su gobierno. Los gobiernos anteriores tenían una sola y era el año 3. Y cuando tú estás obligado a ir a votar, o tienes que ir a votar, ¿cierto? Se produce una relación de lealtad mucho más fuerte con el gobernante que cuando no lo hace. Entonces, hay una relación que está al final, desde mi punto de vista, electoralizada. Hay un factor importante. El segundo factor es que el presidente evidentemente ha tenido entre octubre del 22 y diciembre del 24 peores semanas, ¿sí? Y esas 4 peores semanas son las semanas posteriores al plebiscito de salida, en octubre del 22, luego cuando declara los indultos hacia comienzos del 23, el asesinato de los 3 carabineros en Cañete, que ocurrió este año, y el caso Monsalve, alcanzando su nivel más bajo de aprobación, que ha sido un 25%. Pero el efecto interesante es que ese 25% dura 2-3 semanas y luego vuelve a su promedio en torno al 30-33%. También ha tenido buenas semanas el presidente, donde logra ponerse por sobre el 30%, que están más bien asociados a hitos donde el presidente logra conectar con la opinión pública, controlando la agenda desde sus atributos más bien personales, el buen comunicador, el que tiene carisma, el cercano, ¿cierto? Los Juegos Panamericanos, las cuentas públicas han sido hitos positivos, el despliegue del gobierno para los incendios de Valparaíso, las inundaciones en el sur, incluso también en el caso de los 3 carabineros en Cañete, ayudó a contener en el fondo de manera correcta esa crisis. ¿Qué nos deja esto? Una evaluación que interesante, o un fenómeno interesante en la relación del gobierno con la opinión pública, que es que este gobierno tiene una aprobación mucho más positiva de la que tenía el segundo gobierno del expresidente Piñera y la expresidenta Bachelet,
que llegaron a 9% en el caso de Piñera después del estallido social, 15% en el caso de Bachelet después de Cabal, y que en el caso del presidente Boric no alcanza a bajar del 25%, una mejor aprobación que esos dos gobiernos, pero, y aquí está el factor que me parece que es interesante tener en consideración, una aprobación significativamente más baja que la que tuvo Bachelet 1 y Piñera 1, que creo que es la manera correcta probablemente de comparar al gobierno, porque este es su primer gobierno, ¿cierto? El del presidente Boric. Yo he dicho muchas veces que estoy seguro que Boric va a gobernar de nuevo, han pegado mucho por eso, pero le vamos a decir Boric 1, y este Boric 1 tiene un nivel de aprobación significativamente más bajo que Piñera 1 y que Bachelet 1, y eso evidentemente muestra que gobernar se está haciendo cada vez más complejo, y que este gobierno no ha sido especialmente, creo yo, eficiente o efectivo en gestionar las crisis que ha tenido que enfrentar, e incluso las autocrisis que se ha generado, digamos, como la de los indultos. Y hay un intento del gobierno, del presidente, de hablarle a su base. Su base podríamos decir que este 30%. Por ejemplo, vemos en los últimos días al presidente volviendo a criticar a las AFP, ahora en el contexto de la reforma de pensiones. ¿Es un intento de mantener ese 30% estable que tiene? ¿O debiera hacer otra cosa para subir ese 30%, como tú nos dices, que su aprobación finalmente es más baja que los Piñera 1 o Bachelet 1? No, a ver, yo creo que evidentemente el gobierno ha coqueteado durante el año en ciertos momentos con mantener esa línea base sólida, ¿cierto? No solo con las críticas a la FP, sino también, por ejemplo, con el acuerdo del pago de la deuda histórica a los profesores y sobre todo con el proyecto del CAE. El proyecto del CAE el gobierno lo ha utilizado de manera frecuente, ¿cierto? Durante el 2024, instalándolo y reinstalándolo, a pesar de que la probabilidad de que se apruebe no es muy alta, ¿cierto? Con el objetivo de dar mensaje a ese grupo, a ese 30% que lo apoya de manera bastante incondicional, jóvenes especialmente, de estratos medios altos, identificados con la centroizquierda o la izquierda. Ahora, pero no me parece que sea particularmente novedoso. O sea, todos los gobiernos van a buscar en el fondo tener líneas de generación de contenido, por así decirlo, y de política pública que vayan directamente a sus bases. Ahora, ¿te permite ganar elecciones? No. No te permite ganar elecciones. Y creo que en ese sentido, yo soy de los que cree que es evidente que el gobierno perdió la última elección municipal, la perdió de manera categórica, y por lo tanto, los elementos necesarios para construir una base electoral que te permita ser competitivo, pensando ahora en las elecciones presidenciales y en las elecciones parlamentarias, te obligan a salir de tu 30%, y eso es ir a buscar personas que votaron rechazo en el plebiscito de salida, que han votado por otros partidos no del oficialismo en las elecciones municipales, en los otros plebiscitos. Entonces, eso requiere un desafío mayor, y obviamente que una frase o cómo se ha llevado adelante la reforma de pensiones, que es muy esperada por parte de la opinión pública, no ayudan, digamos, a aumentar esos niveles de aprobación y que vayan más allá de este promedio de 31%. ¿Y cómo se proyecta el próximo año? ¿Qué crees que va a ser la estrategia que va a tomar el presidente o el gobierno para la opinión pública, por la aprobación? ¿Es el último año? ¿Qué cosas tiene que cerrar para que esto mejore? No, a mí me parece que el 2025 va a ser el año donde el gobierno va a buscar dejar instalado el legado del presidente Boric, que le permita volver a ser gobierno, ya sea en 5 o 9 años más, digamos. ¿Y cuál sería este legado, a tu juicio? Bueno, yo creo que hoy día el legado está asociado a cierto. Hoy día es algo débil ese legado, ¿cierto? Porque está asociado a la ley de 40 horas, al aumento del sueldo mínimo, a la ley Karin, trenes para Chile un poquito, pero tampoco muy relevante, y sin duda la aprobación del proyecto del Ministerio de Seguridad y la aprobación de más de 50 leyes en esa materia. Hoy día parte del legado está ahí, digamos, y siendo el plato fuerte el Ministerio de Seguridad, tienes al mismo tiempo la contrapartida, ¿cierto? Que tu principal debilidad, la principal crítica que tiene este gobierno es su gestión en materia de delincuencia y el aumento de la ola de asesinatos y la fuerza que ha mostrado el crimen organizado. Entonces, esa parte del legado queda un poquito en entredicho.
va a requerir tiempo, evidentemente, para que el Ministerio de Seguridad muestre sus condiciones y capacidades para gestionar la delincuencia. Y por lo tanto, desde mi punto de vista, para que ese legado quede instalado, el 2025 el gobierno necesita y el presidente Boric necesita que se apruebe la reforma de pensiones. Por eso a mí me llama particularmente la atención su declaración ayer, digamos. Porque su declaración ayer lo que hace es tensionar, es polarizar el debate, cuando lo que necesita el presidente y el gobierno es lograr al menos aprobar una de las reformas que se planteó en un inicio, digamos, y que están en su programa, aunque esté muy lejos el resultado de su programa original. Entonces, poder en el fondo decir, logramos aprobar una reforma de pensiones después de 10, 12 años de tramitación, es la manera de dejar instalado ese legado. Legado que evidentemente va a venir acompañado con mayor experiencia, porque ya fuiste presidente 4 años, porque incluso en algún minuto se cuestionaba las experiencias vitales del presidente, pero bueno, ahora va a haber sido padre, va a tener otro rodaje, digamos, otra relación con el día a día que no había tenido antes y que evidentemente van a ser positivos para él, digamos. Entonces a mí me parece que es clave en este 2025 la aprobación de la reforma de pensiones. Si no lo logra, probablemente el legado del gobierno va a quedar debilitado, digamos, considerando el triunfo del rechazo, digamos, y los problemas que ha tenido en relación a la gestión de la delincuencia, el caso Monsalve, y esos hitos van a quedar muy por sobre los positivos. Y va a ser un año complicado para dejar un legado porque es un año marcado por las elecciones, siempre les pasa a los gobernantes en su último año en todo caso, pero me gustaría que entremos un poquito en ese detalle, tú ya lo mencionabas en los casos de Estados Unidos y cómo eso lo estamos viendo acá también, las preocupaciones de la gente, la delincuencia, la migración. ¿Cuáles serán los temas que definirán esta elección? No, bueno, yo creo que los temas van a ser principalmente dos, y lo decíamos antes, ¿cierto? Es orden y progreso. Orden asociado al combate de la delincuencia, el crimen organizado, buscar normalizar el país, digamos, empezar a hacer retroceder estos niveles de violencia que nos tienen básicamente horrorizados, digamos. Y por otro lado, generar las condiciones para que Chile vuelva a progresar, que vuelva a crecer. Yo creo que los chilenos están mucho más conscientes de la importancia del crecimiento económico para mejorar la calidad de vida de las personas, porque habilita condiciones de consumo, habilita la posibilidad de poder acceder a la vivienda, a comprar un auto, a acceder a salud y educación de calidad. O sea, yo creo que eso van a ser principalmente los dos grandes temas de la campaña, y que logren presentar las propuestas más creativas, innovadoras, que permitan ir resolviendo estos dos temas, me parece que van a estar en una posición de ventaja. Los atributos, creo que lo decíamos al principio, yo creo que van a ser muy parecidos a los de Estados Unidos. Experiencia para gobernar, autoridad, liderazgo, capacidad para resolver los problemas, y por lo tanto, en el fondo, atributos más bien de corto plazo, ¿sí? De eficiencia, de efectividad, frente a la búsqueda de resolver estos dos grandes dolores que tiene Chile hoy día. ¿Y qué tan relevante crees que será el posicionamiento en las encuestas de los posibles candidatos? Muchas veces se habla bueno, veré como marco para ver si soy candidato o no. ¿Va a ser eso muy importante? ¿Van a ser las propuestas, posicionamiento en redes sociales, por ejemplo? Bueno, yo creo que las redes sociales hoy día están cumpliendo un rol súper relevante, probablemente incluso es difícil medir la proporcionalidad de su influencia en relación a los medios del mainstream, ¿cierto? Radio, prensa, televisión. Pero cuando uno ve que Johannes Kaiser llega a un 5% de intención de voto espontáneo y no había sido entrevistado por ninguna radio, ningún medio, ningún canal de televisión hasta ahora, es porque esa intención de voto se construye a través de YouTube y de TikTok y algo de Instagram, digamos. Y eso va a seguir siendo tremendamente relevante el 25 y probablemente decisivo. Cuando vemos, por ejemplo, que en Estados Unidos se identifica que uno de los principales medios de influencia fueron los podcasts, me parece que vamos a seguir siguiendo esa línea, digamos. Obviamente que pensando en la elección presidencial, Evelyn Matei llega en una posición de privilegio, no solo lidera en intención de voto espontáneo con más de 18 puntos de ventaja de quien la sigue, que es José Antonio Kast, lidera en todos los hipotéticos escenarios de segunda vuelta
con ventajas muy grandes, el escenario más competitivo es con Bachelet, pero la supera por 16, 18 puntos. Además, Chile Vamos ganó la elección municipal, tuvo un buen desempeño que es una pieza fundamental, ganó la Comuna de Santiago, que ha sido predictora de las elecciones presidenciales del 2008, o sea, llega a una posición privilegiada, y yo creo que más bien vamos a tener que estar atentos durante el 25 a las posibles amenazas que tiene Evelyn Matei, que la alejen de un triunfo que hoy día se ve más probable de lo que se veía hace 2 meses. Es decir, si la elección fuera hoy, es Matei quien gana en todos los escenarios. Pero ¿qué tan abierta crees que todavía está la elección? Recuerdo que para la última, la candidatura de Boric se concretó pocos meses antes, o sea, fue un candidato que apareció cuando ya la carrera uno creía que ya estaba corrida en gran parte. Bueno, por eso decía, o sea, hoy día la candidata más probable que pueda ganar la elección presidencial es Evelyn Matei, pero yo creo que hay que tener en cuenta al menos 4 amenazas. La primera es que la elección presidencial y la decisión del próximo presidente de Chile se ha venido retrasando elección tras elección. Recordemos que el presidente Boric a esta altura, en diciembre del año 3, marcaba 0 puntos. En abril del año 4, o sea, del próximo año, marcaba 3 puntos. Y terminó ganando la primaria. Es el primer presidente que no gana la primera vuelta y termina ganando la segunda. Entonces, ahí hay un factor que es evidentemente relevante, digamos, la elección presidencial propiamente tal no ha comenzado, va a comenzar en marzo. El segundo factor o la segunda amenaza que me parece relevante es que todavía, al menos desde la perspectiva, frente a la pregunta ¿quién te gustaría o por quién votarías? Con respuestas espontáneas, un 40% responde no sabe, no responde ninguno. Y recordemos que Franco Parisi sacó un poco más del 20% de los votos en la última elección presidencial, no vino nunca a Chile, y ese espacio va a ser llenado por alguien. De ese 40% va a venir, va a ser llenado por algún candidato más bien desde la lógica de TikTok que de la lógica del Mercurio. Y hoy día no sabemos quién es, hoy día ese espacio está disponible. En parte lo toma un poquito Johannes Kaiser, mitad TikTok, mitad Partido Republicano, le vamos a poner. Pero ahí va a crecer alguien va a tomar ese espacio. Segunda amenaza. Tercera amenaza, a mí me parece que a pesar de que hoy día el oficialismo tiene un vacío en sus candidatos, la más competitiva es Michelle Bachelet, que ha dicho en reiteradas ocasiones que no va a ser. El segundo más competitivo es Tomás Bodanovich, que también ha dicho en reiteradas ocasiones que no va a ser. Eso deja un vacío muy grande en el oficialismo. Y desde mi punto de vista, el oficialismo va a tener un candidato competitivo en primera vuelta si es que logra hacer una gran primaria. Si hay una primaria de unidad del oficialismo con Vladimir Osevich, con un candidato del PS, con Carolina Toá, con Marco Enrique Minami u otros, digamos, candidatos, la ministra Jara, por ejemplo, como candidata del PC, o quienes terminen configurando esa primaria, ese candidato puede perfectamente representar un tercio del electorado en primera vuelta. Considerando que es más o menos la aprobación que tiene el presidente, ¿cierto? Y es lo que han obtenido en los distintos procesos electorales. Un candidato con 30 puntos es un candidato que pasa a segunda vuelta. Recordemos que José Antonio Kast pasó primero a la segunda vuelta con 28 puntos. Incluso podría ese candidato terminar pasando primero, y eso evidentemente dejaría una elección abierta para la segunda vuelta, considerando que las derechas o las oposiciones van a tener 2, 3 o hasta 4 candidatos en primera vuelta, si vemos todos los entusiasmados, Evelyn Matei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, el Rojo Edwards u otros, digamos, que han manifestado sus ganas de ser candidatos presidenciales. Y la última amenaza, que me parece relevante, creo que lo hemos visto un poquito claro en el debate de pensiones. Yo no sé si Evelyn Matei tiene una estructura de campaña preparado para enfrentar la estructura de la moneda. Y eso hace, sumado a la recurrente capacidad de las derechas de cometer errores, puede evidentemente afectar su desempeño electoral. No todavía, pero sí cuando ya estemos en tierra derecha. O sea, creo que Evelyn Matei no puede confiarse en su 26%, 28% de intención de voto espontáneo, no puede confiarse en sus ventajas de segunda vuelta. En marzo va a empezar un partido completamente distinto, y luego a mí hoy día me quedan dudas de que si sus equipos y su estructura
de nuevo, tienen la capacidad de enfrentar las estructuras que tiene hoy día la moneda montada. Digamos. Bien, Roberto Isakson, muchísimas gracias por tu análisis, por tu tiempo, y vamos a ver cómo se viene el 2025 y lo veremos también por KDM, me imagino. Encantado, Daniela. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a todos los que nos están viendo. Nos vemos en cualquier momento con más Mirada Libero y un muy feliz año nuevo para todos. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.